Piensa en lo raro que es esto. Coges una planta seca, le prendes fuego y te metes el humo en los pulmones a propósito. Dicho así, suena absurdo. Y sin embargo, los humanos llevamos haciéndolo muchísimo tiempo, mucho más de lo que crees. ¿Cuándo empezó? ¿Quién fue el primero en pensar que meterse humo en el cuerpo era buena idea? ¿Y por qué lo hacían? La respuesta nos lleva mucho más atrás de lo que imaginas, y tiene que ver con algo mucho más profundo que el simple placer. Primero hay que aclarar una cosa. Cuando hablamos de fumar en la prehistoria, no hablamos de tabaco como el de hoy. El tabaco es una planta originaria de América. Durante casi toda la historia humana, la mayor parte del mundo ni siquiera sabía que existía. Así que la historia de fumar no empieza con el tabaco, empieza con algo más general, la relación de los humanos con las plantas que alteran la mente. Y esa relación es antiquísima. Nuestros antepasados eran expertos en plantas. Su supervivencia dependía de saber cuáles se comían, cuáles curaban y cuáles eran peligrosas. Y en ese conocimiento tan detallado, era imposible no toparse con un tercer grupo de plantas, las que hacían cosas raras en la cabeza. Una planta que te daba energía, otra que te quitaba el dolor, otra que te hacía ver cosas que no estaban ahí. Para un humano prehistórico, sin ninguna idea de química ni de neuronas, esas plantas no eran drogas, eran magia, eran una puerta a otro mundo. Y ahí es donde empieza todo. La forma más antigua de consumir estas plantas no era fumarlas, era comerlas o masticarlas. En los Andes, por ejemplo, la gente lleva masticando hojas de coca desde hace miles de años, no para drogarse en el sentido moderno, sino porque les daba energía, les quitaba el hambre y les ayudaba a soportar la altitud y el trabajo duro. Hay evidencia arqueológica de consumo de coca que se remonta a más de 8.000 años. En otras partes del mundo pasaba lo mismo con otras plantas. Cada región tenía las suyas. Y la gente aprendió, generación tras generación, exactamente cómo usarlas. Pero ¿cuándo empezaron a quemarlas y a respirar el humo? Aquí la cosa se pone interesante, porque fumar tiene una ventaja que comer no tiene. Es rápido. Cuando inhalas algo, llega al cerebro en segundos. Cuando lo comes, tarda mucho más y el efecto es distinto. Nuestros antepasados no sabían por qué, pero sí notaban la diferencia. La evidencia más antigua de inhalación de sustancias es sorprendentemente vieja. En varios yacimientos se han encontrado pipas, braseros y recipientes quemados con restos de plantas psicoactivas. Algunos de estos hallazgos tienen miles de años, y a veces la evidencia viene de un sitio inesperado, de un cuerpo. Uno de los hallazgos más famosos de la arqueología es Otzi, el hombre de hielo. Es una momia natural de hace unos 5.300 años que apareció congelada en los Alpes, tan bien conservada que todavía tiene piel, tatuajes, ropa y hasta el contenido del estómago intacto. Entre sus pertenencias, Ötzi llevaba plantas cuidadosamente seleccionadas. Una de ellas era un tipo de hongo con propiedades medicinales, que probablemente usaba para tratar parásitos intestinales que, efectivamente, tenía. No era casualidad. Ötzi, o alguien de su grupo, sabía exactamente qué planta servía para qué. Y ese es el punto clave. Si un hombre de hace 5.000 años llevaba encima una farmacia natural perfectamente organizada, el conocimiento sobre plantas que alteran el cuerpo y la mente ya estaba enormemente desarrollado mucho antes que él. Ötzi no era el principio de nada. Era el resultado de miles de años de conocimiento acumulado. Pero probablemente, la práctica de inhalar humo es mucho más antigua que cualquier objeto o cuerpo que hayamos encontrado. Por una razón muy simple. No necesitas una pipa para inhalar humo. Solo necesitas fuego y una planta. Y aquí viene una idea fascinante. Nuestros antepasados dominaron el fuego hace cientos de miles de años. Se sentaban alrededor de hogueras todas las noches y quemaban plantas constantemente, para cocinar, para calentarse, para mantener el fuego vivo. Es prácticamente imposible que, en cientos de miles de años sentados alrededor del fuego, no descubrieran por accidente que quemar ciertas plantas y respirar ese humo producía efectos. Alguien echó la planta equivocada al fuego.
respiró y sintió algo, y lo recordó. El primer fumador de la historia probablemente no buscaba fumar. Simplemente estaba sentado junto al fuego, en el sitio equivocado, con la planta equivocada ardiendo, y descubrió algo que cambiaría la cultura humana para siempre. Porque aquí está la clave. Fumar, en la prehistoria, casi nunca era algo recreativo, era algo sagrado. En prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, las plantas que alteran la mente estaban conectadas con lo espiritual, con los rituales, con la comunicación con los muertos, con los dioses, con el mundo de los espíritus. Un chamán que inhalaba humo y entraba en trance no estaba colocándose. Estaba, según la creencia de su gente, viajando a otro mundo para traer conocimiento, curación o respuestas. El humo era el vehículo, la forma de cruzar de este lado al otro. Por eso, muchas de estas prácticas eran controladas, reservadas para ciertas personas, ciertos momentos, ciertas ceremonias. No era algo que hiciera cualquiera en cualquier momento. Era una herramienta espiritual poderosa, tratada con respeto y con miedo. Y hay una teoría fascinante que conecta todo esto con algo que llevamos siglos admirando: el arte rupestre. Cuando piensas en pinturas prehistóricas, seguramente imaginas bisontes, caballos, escenas de caza, pero en muchísimas cuevas del mundo, junto a esos animales, aparece otra cosa: patrones geométricos extraños, puntos, espirales, rejillas, líneas en zigzag, formas que se repiten una y otra vez. Durante mucho tiempo nadie supo qué eran, hasta que algunos investigadores se dieron cuenta de algo inquietante. Esos patrones coinciden casi exactamente con lo que el cerebro humano ve durante ciertos estados alterados de conciencia. Cuando una persona entra en trance profundo, ya sea por plantas psicoactivas, por ayuno extremo o por otros métodos, el cerebro empieza a generar unos patrones visuales muy concretos. Espirales, rejillas, puntos. Son universales, aparecen en cualquier ser humano, porque dependen de cómo está construido nuestro cerebro, no de la cultura. Y esos mismos patrones aparecen pintados en cuevas de todo el planeta, en lugares que no tuvieron ningún contacto entre sí. La conclusión que sacan algunos investigadores es que parte del arte rupestre no representa el mundo exterior, representa lo que esas personas veían dentro de su cabeza durante el trance. No estaban pintando lo que cazaban, estaban pintando su viaje al otro mundo. No todos los expertos están de acuerdo, y es imposible confirmarlo del todo, pero la idea de que algunas de las primeras obras de arte de la humanidad sean, en realidad, el registro de un estado alterado de conciencia es una de las teorías más fascinantes que existen sobre nuestros orígenes. Y esto nos dice algo importante sobre nuestros antepasados. No eran seres primitivos que se drogaban por aburrimiento. Eran personas que buscaban entender el mundo, que se hacían las mismas preguntas que nos hacemos hoy. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? Y que usaban todas las herramientas a su alcance para intentar responderlas. El humo era una de esas herramientas. Con el tiempo, a medida que las sociedades cambiaban, muchas de estas prácticas fueron perdiendo su sentido sagrado y volviéndose más cotidianas, más sociales y finalmente más comerciales. El tabaco, cuando llegó de América al resto del mundo hace unos 500 años, se extendió a una velocidad brutal, pero ya despojado casi por completo de su significado espiritual original. Pasó de ser sagrado a ser un hábito. Pero el impulso original, el que empezó todo, sigue ahí de alguna forma. La próxima vez que veas a alguien fumar, recuerda que está repitiendo un gesto que empezó hace muchísimo tiempo, alrededor de una hoguera, cuando un antepasado nuestro respiró un humo por accidente y sintió, por primera vez, que había cruzado a otro lado. Lo que empezó como una puerta a los dioses acabó convertido en una simple costumbre, pero la puerta al principio era real, al menos para ellos.